Comunidad de Noctámbulos, esperamos que se encuentren muy bien. Los saluda nuevamente su amigo Siniestro y estamos en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. El día de hoy hablaremos acerca de aquellas leyendas que se van corriendo de voz en voz y poniéndole cada quien ese toque de terror, pues los relatos del día de hoy tienen que ver con eso. Así que pónganse cómodos, vayan por algo de tomar, de comer, inviten a alguien que tengan cerca a oír los siguientes relatos. Por el momento, los dejo con Sombra. El trailero de la Rumorosa. Hace mucho tiempo, sobre la carretera de la Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y quería llegar rápido a su casa, ya que llevaba dinero para lo que se ofreciera. Mas cuando iba a tomar una peligrosa curva, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El chofer se bajó del tráiler todo aturdido. Se miró el cuerpo y se alegró al darse cuenta que no le había pasado nada. Entonces esperó a que pasara alguien para que le ayudara o lo llevara a la ciudad. Pero durante mucho tiempo nadie cruzó aquellos cerros. El hombre se quedó dormido y cuando despertó se sorprendió al ver todo oscuro. No entendía qué pasaba, así que decidió caminar. Caminó y caminó. Avanzó una buena distancia. Sabía que la salida de la Rumorosa estaba cerca y sin embargo, cuando se dio cuenta, se encontró en el mismo lugar del accidente. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que en una ocasión, años más tarde, un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco Vázquez y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. Sí, señor, con gusto se lo llevaré, contestó el muchacho. Solo dígame dónde vive su señora. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. Al despedirse, el joven sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pues al darle la mano, el señor estaba tan frío como un muerto. El muchacho no le dio importancia, subió a su tráiler y se encaminó a la ciudad de Mexicali. Al día siguiente, fue a buscar a la señora, pero no la encontró. Alguien le dijo que ya no vivía ahí, que hacía tiempo que se había cambiado. Sin darse por vencido, preguntó en varios lugares, hasta que por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Al llegar, dio unos golpes en la puerta y esperó a que abrieran. «Dígame, joven», le preguntó la señora. «Perdone, ¿aquí vive la esposa del señor Francisco Vázquez?» «Sí, soy yo», contestó ella. «¿Qué se le ofrece?» «Ayer en la carretera, su esposo me pidió que le trajera este dinero, porque se le descompuso el tráiler». «No puede ser», le interrumpió la señora tapándose la boca. «Mi marido murió hace 5 años». Al muchacho le temblaron las piernas. Le dejó el dinero a la señora, que se puso a llorar, y se fue para su casa todo asustado. Cuando llegó, apenas había cerrado la puerta, cuando descubrió frente a él al trailero de la carretera, y brincó espantado. Sentía que una fuerza extraña lo invadía. «Gracias, amigo», le dijo el muerto con voz cavernosa. Mientras desaparecía, el joven podía escuchar los latidos de su corazón y tardó un buen rato en recuperarse de la impresión. Tiempo después, al platicar con unos amigos, se enteró que el trailero ya se les había parecido a otros hombres, mismos que no habían cumplido el encargo del muerto, y por eso se les fue secando el cuerpo, hasta quedar como esqueletos. El charro negro. Cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que por su interminable ambición fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes, como él, tienen deudas pendientes con el diablo. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro, con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo,
un gran animal cuyos ojos son dos bolas de fuego que parecen hurgar en el alma de la víctima. Los citadinos tenemos suerte, pues el charro negro solo acecha en las lejanías de la urbe y se presenta ante aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. Pero, ¿sabías que aquel espectro alguna vez perteneció al mundo de los vivos? La leyenda del charro negro cuenta que se trató de un hombre traicionado por su propia ambición y avaricia. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplir sus caprichos. El charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero no le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión de cambiar su vida, invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente Lucifer se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro, en ese entonces, era altivo y valiente, así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta de que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado. Emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar de charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia es fiel, por eso ha de ser maldita igual que tú, y condenada a acompañarte a tu viaje hasta el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí. Cóbrale a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. La casa de los tubos. Fue en una construcción abandonada que se encontraba en Monterrey, Nuevo León. Este lugar fue característico por las tragedias que ocurrieron en su interior y que dieron paso a la creación de una tenebrosa leyenda. Era la década de los 60. Un padre y su única hija habían llegado a Monterrey, Nuevo León, para construir una vida juntos.
Poco se sabía de su pasado y de qué los había llevado a ese lugar. Sin embargo, se intuía que solo se tenían el uno al otro. Un detalle importante de esta historia es que la niña no tenía movilidad en las piernas. Dependía por completo de su silla de ruedas y de gente que la asistiera. Por tal motivo, su padre decidió hacerle un regalo que definitivamente cambiaría sus vidas. «Quiero que mi hija pueda recorrer la casa con completa libertad», le dijo el padre al ingeniero. «Claro que puede hacerse. De hecho, ya tengo una idea de la que podría ser la casa perfecta para ustedes. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata?» Fíjese que se me ocurrió que toda la estructura tuviera rampas para que la niña no tenga problemas en ir de un lado a otro. ¿Y cómo sería eso? Pues tendría que ser una construcción, como le dijera yo, tubular. Sería algo así como una casa compuesta por edificios en forma de tubos. ¿Sí me entiende? Claro que sería grande para que la niña no se aburra y con grandes ventanales que permitan apreciar el hermoso cielo de estas tierras. Ándele, eso es lo que necesitamos. Pues no se diga más, hay que empezar cuanto antes. Seguro mi hija se pondrá bien contenta. Pasaron semanas y después meses. Poco a poco comenzaba a levantarse la estructura de una gran casa en un terreno baldío. Los trabajadores se quedaban hasta tarde, hasta que la luz del sol los había abandonado por completo. No obstante, conforme la construcción avanzaba, la tensión entre los albañiles también aumentaba. Cada vez se sentían más incómodos. Dentro de ellos nacía un terror inexplicable. De pronto, todo empeoró. Desaparecían herramientas y los trabajadores se culpaban el uno al otro, hasta que un día comenzaron las desgracias. Faltaban pocos meses para que la casa quedara terminada. Sin embargo, la convivencia entre los trabajadores no era nada buena. Por lo tanto, decidieron hacer una reunión después del trabajo para que superaran sus diferencias. Casi todos terminaron con grandes cantidades de alcohol en la sangre, a excepción de uno de ellos, Alberto, el trabajador más serio y reservado. Al día siguiente, solo 3 hombres llegaron temprano al trabajo. Entre ellos estaba Alberto. Acordaron que él trabajaría en la parte de arriba mientras los otros 2 se encargarían de afinar detalles en el primer piso. Todo sucedió muy rápido. De hecho, nadie supo exactamente cómo pasó, pero de pronto, el par de albañiles escuchó gritos de verdadero terror. Los 2 se quedaron paralizados y con el corazón latiéndoles como si quisiera romper la carne y salir corriendo. Reconocieron la voz de Alberto antes de que pudieran gritar su nombre. Escucharon un fuerte golpe contra el concreto. Alberto yacía muerto sobre el piso y con los ojos terriblemente abiertos, como si hubiera visto al mismísimo diablo. Después que las autoridades recogieran el cuerpo, no se dijo nada, solo un temor silencioso y mudo invadía los corazones de quienes ahí laboraban. Pasó poco tiempo para que la tragedia se repitiera. Mientras trabajaban, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas, aunque, antes de morir, pronunció una frase que dejó fríos a los presentes: «No quiere que estemos aquí». Después de eso, muchos hombres renunciaron por temor. No obstante, la construcción no se detuvo, hasta que al padre, con el fin de mostrarle a su hija el que sería su futuro hogar, la llevó. De una manera que la lógica no podría explicar, la niña llegó al piso más alto de la casa. Minutos después, mientras su padre la buscaba desesperado, escuchó un ruido estrepitoso, como si un gran bulto de metal y carne hubiera caído. Su corazón lo sabía, pero no quiso creerlo, hasta que sus ojos lo vieron. Su pequeña, la única razón de su existencia, estaba muerta. Nadie quiso volver al lugar, solo el padre, con el corazón hecho añicos, se embriagaba dentro de la casa de los tubos, hasta que no pudiendo más, con el pesar de su alma, se quitó la vida. A partir de entonces la construcción se suspendió y fue abandonada. Sin embargo, se rumora que durante más de 40 años fue testigo de pactos suicidas, muertes inexplicables y apariciones. Esto sucedió hasta que en 2016 se decidió demoler aquella casa para dar vida a una nueva construcción, poniendo fin así a la leyenda de la Casa de los Tubos. ¿O no?
La niña araña. Cuenta la leyenda que un día, en medio de una noche fría, en el centro de Guanajuato, capital, un taxista se encontraba dando su recorrido habitual para ganar un poco de dinero, cuando de pronto se encontró con una niña que terminó causándole la muerte. En un momento, observó que una niña de 7 u 8 años, que se encontraba sola, levantando su mano para hacerle la parada. Al detenerse, ésta se le acercó y le pidió que la llevara a su casa. Prometió que sus padres le pagarían bien y, pese a que le parecía extraño, el taxista accedió. Comenzaron a dirigirse hacia el Cerro Trozado, pues ahí era donde vivía la niña. A medio camino, cuando estaban justo frente de un panteón, la niña pidió al taxista que se detuviera, asegurando que llamaría a sus padres para que le pagaran el viaje. Aunque extrañado, este decidió atender su petición y se situó frente a los altos muros del cementerio. Al bajar del vehículo, el taxista vio cómo la niña comenzó a trepar los muros cual araña, y al llegar a lo más alto, giró por completo su cabeza para mirarlo de forma siniestra. Aterrorizado, el hombre decidió subir al taxi para huir lo más pronto posible. Poco después se topó con un amigo al que le contó la historia, y este, al verlo en mal estado, intentó convencerlo de que se regresara a su casa. Sin embargo, debido a la necesidad económica que tenía, el taxista decidió hacer caso omiso para seguir trabajando. Después de esto, intentó evitar subir a clientes que se dirigieran hacia el centro, la calzada o el cementerio, hasta que de repente se encontró con una mujer por la fábrica de los Hernández, quien le dijo que iría con un familiar, aunque no le dijo exactamente a dónde. En el recorrido, cuando estaban justo frente al cementerio, la mujer le confesó que era la madre de la niña y le pidió que la esperara porque tenía que pagarle por haberla llevado. De pronto, el taxista vio cómo la mujer se acercaba al cementerio y se elevaba hasta desaparecer. Fue tal su impresión que sintió la necesidad de escapar en su vehículo, y al ir de reversa y acelerar inconscientemente, se estrelló fuertemente contra un muro y perdió la vida. Después de ese hecho, varios taxistas se han encontrado con la llamada niña araña, quien les pide hacer el mismo recorrido y posteriormente trepa por las paredes del cementerio, y estos, al igual que el taxista, mueren de forma trágica al intentar huir. La cueva del Chiquihuite. Dos pastores, por cierto compadres, acostumbraban llevar su ganado a pastar en las faldas del cerro llamado el Chiquihuite. Cierto día se les extravió una vaquilla y fueron a buscarla. Encontrándola toda arisca y asustada cerca de la entrada de una enorme cueva al pie del cerro. Una vez puesta la vaquilla bajo resguardo, decidieron entrar en la cueva, donde les atraía una brillante luz que salía del interior de la misma. Apenas se estaban acercando cuando los embistió un embravecido toro negro, al cual esquivaron al correr los dos muy espantados. Se armaron de valor y volvieron a intentar llegar hasta la cueva, cuando repentinamente y de la nada se les apareció el toro negro, mirándolos con sus ascuas rojas y bramando estrepitosamente con furia inaudita. «Patas, ¿pa' qué las quiero?», dijeron los compadres mientras se alejaban en desbandada, corriendo despavoridos. «Compadre, ¿notaste que el toro no se desviaba para nada de las nopaleras y que se venía derechito a nosotros como si no existieran? Debe ser un encantamiento o una ilusión, y por lo tanto no es real, no existe, y te lo voy a probar». Y se adelantó el compadre unos pasos valientemente, y el toro inmediatamente lo embiste, furiosa y salvajemente, bufando ruidosamente. El hombre se hizo fuerte y no se movió un ápice, solo se concretó a cerrar los ojos y esperar ansioso y jadeante. Nada pasó en efecto, y el compadre, un poco más sereno, le dice: «Te lo dije, no existe tal toro, solo es un azoro para asustarnos y alejarnos de aquí». Intentaron entrar en la cueva, y cuál fue su sorpresa al hacerlo.
Se toparon de frente inesperadamente con una víbora que se alzaba feroz y amenazadora. Sin pensarlo siquiera, presas del máximo extremo pánico, salieron volando, más que corriendo, con el alma en vilo y el corazón semiparalizado de terror. ¿No me vas a decir, compadre, que eso no existe, que es solo una ilusión? Pues sí, así es, contestó ya repuesto el compadre, con cierto grado de convencimiento en su cara, esbozando una leve y fingida sonrisa, y para demostrarlo, se encaminó rectamente hacia la cueva armándose de un leño que recogió del suelo. Se puso listo y al momento que salió la víbora, siseándole horriblemente, le atizó varias veces con el leño en la cabeza y nomás se oía que sonaba a puro cuero viejo, consiguiendo así que ésta se desvaneciera lentamente en el aire, dejando un fuerte olor a azufre en el ambiente. Ya despejado el camino, se internaron en la cueva, siguiendo la luz que parecía llamarlos y les iluminaba los ricos y abundantes tesoros que les aguardaban. Ya casi para llegar a los tan preciados tesoros, de la nada y como por encanto, se les apareció un fornido indio, con cara de pocos amigos, blandiendo en su diestra una afilada hacha y con la cual comenzó a tirar tremendos golpes directo a sus cabezas. Fuera aparición, encanto o no, ya no pudieron resistir, sus piernas flaquearon, se les acababa el aire que respirar y a punto de perder la razón, debido al susto y la impactante impresión, huyeron despavoridos, sin volver la vista atrás. Dale que dale velocidad a sus pies, y no pararon hasta llegar a sus casas agitados y sin aliento, pálidos como muertos en vida y en vísperas de desmayarse completamente. Cayeron un buen tiempo enfermos, casi no hablaban y comían muy poco. No se atrevían a contar su horripilante experiencia que vivieron en carne propia al intentar hacerse de ese dinero dentro de la cueva. Solo el tiempo sanó sus heridas emocionales y les restauró el ánimo, y como buenos hombres de campo, nuevamente se armaron de valor y decidieron que podían enfrentar al temible indio, ignorándolo como lo habían hecho con el toro y la víbora. Solo que esta vez, por más intentos que hicieron, no pudieron encontrar la entrada de la enorme cueva al pie del cerro, donde vivieron su más terrorífica e increíble historia. Y bueno, noctámbulos, esto ha sido todo por la emisión del día de hoy. Cuéntenos en los comentarios qué les parecieron los relatos. Recuerden, si ustedes quieren ser los próximos protagonistas en este canal, mándenos sus historias a cuéntametumiedo@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales, como es Facebook, Instagram y TikTok, así como también no olviden seguirnos en cada una de ellas. Recuerden darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que subimos un video y apóyennos dejándonos un like y suscribiéndose, así podremos llegar a más gente y poder hacer crecer esta comunidad. Por el momento, hasta aquí llega la misión del día de hoy. Mi nombre es Siniestro y espero que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.